Está el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Enrique, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Bueno, de ahora en adelante llegás allá y dicen que está el príncipe, porque con todo lo que te... no escuchas, no te escuchas. Sí, escuché la radio, sí. Y te dicen príncipe cuando entras. No presidente, príncipe. Todavía No lo asimilaron. no lo adoptaron todavía. No lo adoptaron. Che, muchachos, por favor, tómenlo. Estamos con un príncipe, ¿qué más queremos? Bueno, un poco de humor. Bueno, gracias a usted y gracias a toda la audiencia. No, al por contrario. recibirnos. Hugo, ¿esta lluvia viene bien? Gracias a Dios, sí, Sí. pasamos un enero muy complicado, a pesar de que no tuvimos temperaturas elevadas por la noche, tuvimos un par de 2 semanas con eventos más fuertes de temperatura, pero gracias a Dios tuvimos un enero bastante fresco. Pero bueno, se sintió la falta de agua de todo enero, después de la última agua de fin de año, y eso va a generar alguna pérdida en los cultivos, tanto en maíz. Maíz temprano la pérdida va a ser un poco menor, va a ser un poco más en las hojas, en función de la calidad del lote y de las fechas de siembra y del estadio en que está la soja, y hay distintos estadios hoy, y girasol creo que el que menos lo sintió por ese lado. Así que bueno, bienvenida esta lluvia y esperemos que se terminen de cumplir los pronósticos que dan para hoy y para mañana, porque realmente necesitamos el agua para poder tener una campaña normal, con parecido a lo normal. Hasta ahora en la zona acá, en el partido de Julio, hasta ahora un 25 milímetros promedio están refiriendo. Sí, yo tengo algunos registros entre 22 y 40 milímetros en algún lugar muy puntual, pero 22, 28, 30 en la general. Por eso, sí. O sea, viene muy bien, gracias a Dios. Sí, bajó la temperatura, que bueno, la verdad que el fin de semana fue terrible. El domingo básicamente, que bueno, la temperatura fue muy elevada. Y ayer también. Todo cálido. Y ayer sí, ya un poco más atenuada, por el día más pesado, pero bueno, sí. Por ahí no fue lo del domingo, el domingo fue terrible. Así que bueno, gracias a Dios, bienvenida a esta lluvia y que nos deja seguir caminando y bueno, tratar de tener una campaña lo más normal posible. Bien, te cambio de tema, retenciones. En su momento hicieron un documento, sí. Las tienen que eliminar. ¿Ese sigue siendo el punto central? Sí, las retenciones, la realidad es que, bueno, como siempre venimos diciendo, no es de ahora, desde que se pusieron en su momento, es un impuesto totalmente distorsivo. Se puso en algún momento cuando el Estado Nacional necesitaba realmente de ese recurso. Hoy en realidad las reglas de juego cambiaron, se liberó un poco todo el mercado, entonces bueno, tenemos costos liberados y seguimos teniendo precios pisados de alguna forma por impuestos que son distorsivos con las retenciones. Saquemos de lado el tema climático, saquemos de lado el tema de mercado, por ahí se enredó un poco eso también. Con un mercado normal y con un clima normal, las retenciones siguen siendo un lastre muy fuerte hoy para la producción. La verdad que esta baja de retenciones, como señal, bienvenida sea, o sea, que creo que no tenemos que tampoco salir a festejar, porque en realidad es algo que necesitamos y que estamos pidiendo, no es que estamos realmente necesitados de eso, pero no de esta forma que por ahí se planteó, con un condicionante que tiene una fecha de vencimiento, o sea, tiene una fecha puesta. Y a partir de ahí que sigue otra vez como estaba. A partir de ahí está la incertidumbre de qué va a pasar, o sea, va a seguir, la van a volver a poner, la van a dejar más abajo. ¿Qué va a pasar? No se sabe, pero bueno, esa fecha lamentablemente genera un montón de ruido en el mercado, y cuando hay ruido en el mercado se generan distorsiones en el mercado, y esas distorsiones no terminan siendo para los productores, sino terminan siendo para los exportadores o para el mercado, la parte más grande del mercado. Porque en la realidad, si vos estás condicionado a vender, ya nos pasó lamentablemente en el gobierno anterior, donde, o sea, si vos podés ganar 20 pero con 10 te conformás, el mercado te va a dar 10, no te va a dar 20. En cambio, si no estuviera esa traba, realmente esa libertad generaría que el mercado funcione normalmente, porque de hecho vos estarías, sí, está bien, si yo puedo tener 20, voy por los 20, entonces el mercado en algún momento te lo va a terminar dando. De esta forma, con un condicionante, vos sabés que el 1 de julio probablemente vuelvas al precio anterior. Claro. Entonces, ese es otro tema. Y el primer síntoma que se generó, el primer golpe, fue una baja internacional de alrededor de $10 en el precio,
dado que Argentina va a vender su grueso de su producción en los próximos 5 meses. Entonces eso generó, lo primero que generó fue una baja de precio. Claro. Cuando esa baja de precio recupera, ya te ya perdiste una parte de esa recuperación de retención. Porque claro, hicieron una ecuación, se anunció esto, van a vender y yo aprovecho también y saco ventaja. Claro, todo especulación. El mundo cuando vio que Argentina puede volcar un volumen muy grande el primer semestre, bueno, está bien, copia eso y dice, bueno, está bien, va a haber un volumen excedente en el mercado que dice, bajo el precio. Claro. Y bueno, y después el otro punto que bueno que por eso en su momento hicimos hicimos una referenda pero sin terminar de marcarla porque queríamos ver cómo se resolvía, que en realidad todavía los exportadores no lo tienen del todo claro, pues falta ARCA que se despida cómo va a terminar resolviendo bien la letra chica de todo esto. Pero bueno, lo que genera es una aceleración del ingreso de divisa, donde condiciona a los exportadores a ingresar la divisa prácticamente en su totalidad en los próximos 15 días después de anotada la venta. Entonces, eso genera un cambio en el mercado, dado que los comercios internacionales tienen su tiempo también, y eso genera también un costo financiero, probablemente, claro. Que ese costo financiero no lo va a absorber el exportador, lo va a absorber, se va a trasladar a precio, claro. Y lo absorbe el productor. Entonces, conclusión de todo esto, realmente no sabemos cuánto nos va a quedar realmente de esta baja de retenciones, y una parte de esto la va a terminar sacando de alguna forma el exportador, ¿no? Como dice un refrán, al río revuelto van a ser pescadores. Bueno, entonces acá podemos inferir lo mismo de alguna forma. Entonces esto es lo que no nos complace de esta medida, que bienvenida sea, porque algo nos va a quedar, pero sí, con toda esta incertidumbre en el medio. Una incertidumbre y una distorsión en el mercado que no es bueno, claro. No es sano para el mercado. Bien, Hugo, mañana sectores rurales son recibidos por el gobierno. El gobierno ya adelantó algunos puntos, pide que el campo presione en las gobernaciones por el tema de ingresos brutos, sí. Y en los municipios por el tema de las tasas. Sí. Hace muchos años un amigo mío siempre decía, yo con lo que gano me cobran ingresos brutos. Le había puesto el humor de la bronca que tenía, por brutos ingresos me cobran cuando no gano nada. Lo sintetizaba así para que entendiéramos. Ese es un tema conversable, discutible seguramente, pero el tema de la tasa, si ustedes van por las tasas, ¿qué van a hacer los municipios que hoy están? Discúlpenme, no quiero molestar absolutamente a nadie. Hoy los municipios, yo hablo con los intendentes y están como mendigando por obras. Sí, lo importante de las tasas, el 40% es el que paga. Sí, lo importante de las tasas en el municipio es que estén bien distribuidas y bien usadas y no estén de alguna forma mal reutilizadas dentro del municipio. Justamente, como dice tasas, es una tasa por una contraprestación. Si esa contraprestación no es acorde o ese fondo no se usa para esa contraprestación, así no alcance, que debería ser explicada por un municipio si no alcanza, pero no debe ir a otro tipo de gastos, que normalmente ha pasado históricamente en muchos municipios, donde parte de esa tasa va a rentas generales y esas rentas generales son para otro tipo de gastos y se diluyen otra cosa que no es el fin de la tasa. Entonces, yo creo que pelear por la tasa no sería pelear porque desaparezcan las tasas, sino para que esas tasas sean bien usadas y se ejecuten donde deben ejecutarse. ¿Para qué? Para que tenga una contraprestación para con la población, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Bueno, hoy hablando de eso, hoy en relación al ámbito que vos representás, me da la sensación que las obras se están haciendo y los caminos están mejorando. Parecería ser que ese dinero va. Hay que acomodar la parte técnica que están en eso, porque han tenido material, maquinarias en reparación y demás. A ver, la realidad es la siguiente. Con respecto a lo que es vial, este último año ha habido algunas mejoras, no son fáciles de ver porque se han visto en algún sector, en otro no. O sea, cuando uno va realmente a ver el medio rural, hay muchos productores que están descontentos, hay productores que sí ven una mejora, porque hay lugares que se ha podido mejorar un poco más, se han podido arreglar mejor, hay lugares que no se ha llegado. Parte de todo esto es una cuestión crónica de mucho tiempo de
siempre contar con un parque de maquinaria adecuada, obsoleto o con una cantidad de años importante. Claro, por eso. Y no relacionado o referenciado a la cantidad de kilómetros que tenemos en el partido 9 de julio. Entonces todo eso genera que no se pueda llegar en tiempo y forma a cumplir. Entonces siempre va a haber una disconformidad en función de que esto se pueda mejorar. Es muy difícil mejorarlo de un día para el otro, porque se necesita una inversión muy alta. Pero bueno, yo creo que los gobiernos municipales tienen que ponerse como un acuerdo entre todos los partidos que están en el Consejo y llevar una política vial acorde, que sea sustentable y sostenida en el tiempo. No podemos, con cada cambio de gobierno municipal, tomar un impulso, caer de vuelta y volver a renacer con otro cambio de gobierno municipal. O sea, tiene que ser algo, un hilo conductor en el tiempo donde se vaya mejorando lentamente, pero sosteniendo esa mejora. No podemos caer cada vez. Este punto se conversó en la municipalidad en las últimas reuniones que tuvieron en la sede de la sociedad rural. Estuvimos conversando esto. Porque Buflé acá, una de las cosas que nos contó, estamos en un proyecto de caminos sustentables. Van a ser mucho más engorroso toda la obra en el tiempo, pero van a perdurar mucho más por las modalidades que se van a estar realizando. Sí, qué sé yo, hay un montón de ideas que Juan Pablo ha ido incluso a congresos de caminos y ha visto en otros municipios la forma de trabajar y tiene un par de ideas nuevas para empezar a implementar, para empezar a trabajar en función de tratar de mejorar los caminos y de tratar de usar lo mejor posible el recurso, ¿no? Qué sé yo, esperemos que funcione, pero ya digo, creo que el gobierno municipal tiene que tener como política de Estado municipal una política que sea constante en el tiempo y que se transmita de gobierno a gobierno. Así cambie el gobierno o se mantenga el gobierno, pero tiene que transmitirse en el tiempo. No podemos seguir con políticas que suben y bajan en función de la necesidad económica de los municipios. Bueno, este es un tema histórico del país. Es un tema histórico que lamentablemente necesitamos en todos los niveles. Por eso acá sí. Lo sentimos en el nivel local, en este punto. Entonces necesitamos eso, porque si no, lamentablemente, siempre volvemos sobre lo mismo. Y la realidad es que he tenido quejas de productores últimamente. Claro, si bien la red vial tiene un costo, que por ahí con otros partidos no es más bajo, pero la realidad es que a veces tenés sectores que no tienen la prestación del servicio y necesitan esos caminos para producir. Bien, bueno, recién estábamos hablando que no le pedimos disculpas a todos, no pudimos terminar bien la charla por un problema de conectividad. Acá, claro, tema del medio, no de empresas, es un tema del medio. Con la delegada de Carlos Marianón, pero el tema central que nos estaba marcando, que están con un problema con la empresa Claro. Resolvió parte del problema, puso para que la gente tenga en la zona del servicio, hay un corte de luz, se quedan sin el servicio, tienen que colocar unas baterías hasta que vuelva la luz, que no tarda mucho. La empresa dice no, que lo solucione la cooperativa le brinda el servicio, el otro están en plena discusión, parecería ser la discusión del huevo y la gallina, pero me parece que acá hay un tema que es más de fondo, que es las compañías en una comunicación primaria como es hoy, que viene conjuntamente con el celular, viene la internet y demás, no están invirtiendo en esta zona de la gran producción y seguramente vos tenés de dificultad cuando vas al campo French que no te quedás sin señal. Sí, la realidad es que y me parece que esta es la discusión. Y otra, lo que nos están diciendo intendentes de la zona, ¿qué nos dicen? Nosotros somos generadores de las divisas que hacen a los impuestos centrales para que viva nación y provincia. Y después los intendentes tenemos que ir como a mendigar que nos devuelvan en obras. Y además acá con el tema de la tasa, de cada 10 contribuyentes nos pagan 4. Me parece que, nos decía el día atrás el intendente de Los Toldos, tenemos que empezar a dar un debate distinto a la forma de distribución de tributos. Sí, ¿esto bueno, lo ven ustedes? ¿Fue tema de agenda, sí, de charla? El tema de conectividad en el campo sí, siempre un tema de discusión y lamentablemente lo sentimos muy fuertemente. De hecho, cuando se implementó la carta de porte electrónica, que después se modificaron y hicieron uno de los problemas gravísimos era la conectividad, y era imposible sacar carta de porte desde el campo.
que después se terminó modificando y se volvió a dejar la posibilidad de poder sacarla desde el acopio. O sea, fueron modificaciones que se hicieron sin pensar cómo se iban a implementar, claro. Y después pasan las cosas que pasan, lamentablemente. Y parte de la conectividad en el campo es eso, o sea, no hay una conectividad que de alguna forma es en parte de esa conectividad es también freno de ese desarrollo del sector, porque bueno, de hecho, o sea, cuando uno quiere instalar personal del campo, o cuando uno mismo quiere trasladarse a esa zona, si no tiene la conectividad necesaria, es muy difícil hoy comunicarse. Hoy tenemos algunos servicios privados que han entrado al país, que empezaron a mejorar este tipo de servicio, con un costo más alto, que lamentablemente por ahí para los productores más chicos es más complejo, para los productores más grandes no, pero bueno, empieza a... No, pero además va al campo y a la ciudad, así que también en la ciudad... El campo y la ciudad. Es el tema de costo que se está haciendo. Sí, estás hablando de esta compañía que ahora se está poniendo... Sí. En Chivilcoy, bueno, una repetidora que seguramente de alguna forma yo creo que esto es parte de la apertura de ese mercado, es parte de generar una competencia que a las compañías de teléfono les va a empezar a hacer ruido de alguna forma y van a tener que empezar a mejorar su servicio. De hecho, a invertir, porque acá, vos en Fren no tenés señal, el de 12 de octubre tampoco, el que está entre Fren y La Niña le pasa lo mismo y al lado de Quiroga igual. De alguna forma ese mercado cautivo sin competidores hizo que el servicio se hiciera de manera rehén al consumidor, donde decía, bueno, donde las compañías encontraban más población, invertían, donde compraban más población, invertían. De esta forma hoy esta apertura y esta posibilidad de conectividad, que hoy tiene un costo más alto porque está instalando de alguna forma, empieza a generar una competencia que a las compañías les va a empezar a mover un poco más para tratar de mantener claro. a esa clientela, ¿no? Entonces creo que por ese lado el mercado se debería acomodar un poco solo. Veremos qué pasa con el tiempo. Pero bueno, empezamos a tener eso. Pero sí, lamentablemente el tema de conectividad es un problema gravísimo en el campo, que genera que el desarrollo del sector agropecuario sea mucho más lento, ¿no? O menor. Eso por un lado. Y dijiste el tema de municipios, del tema de los tributos. Ese es un tema, ejemplo, el tema de retenciones. O sea, de esta localidad sale un volumen de grano muy grande que aporta retenciones al Tesoro Nacional. Bueno, en algún momento se hizo referencia a lo que significa en el Producto Bruto Interno. Sí. No me acuerdo ahora, pero era un porcentaje de 3%, 5%, ¿por dónde? Sí, no tengo el número justo, pero sí. Pero estaba por ahí. Tiene un peso y la realidad es que ese tributo no termina retornando al lugar de origen. O sea, está bien que se usa, en parte se tiene que usar para el desarrollo y el crecimiento del resto del país, donde realmente no tiene la posibilidad de tener esa renta de alguna forma que le permita invertir y crecer o desarrollar algunas zonas, pero la realidad es que de ese tributo recibíamos muy poco de vuelta. Efectivamente, bueno, me parece que lo que nos decía el jefe de los toldos y de Lincoln, hay que replantear este tema, me parece, ¿no? Que sea un punto importante. Por eso. Entonces, y después eso genera también un ahogo de los municipios, porque, o sea, tienen que recurrir a la tasa para poder funcionar, que no es lo que debería ser. Bueno, por eso. Es todo un tema. Me parece que el tema de fondo es una reforma tributaria integral y un poco barajar y dar de nuevo. Me parece que ese es el tema de fondo. Pero bueno, que a lo mejor esto surge en la reunión de mañana, eso es bueno. Veremos qué pasa y cómo transcurren las cosas para adelante. No, por eso hay que ver, se conoce un poco la cancha que marcó el gobierno con los anuncios. Ahora los productores hay que ver con lo que van. Hay que ver con qué van. Claro, por eso, y a partir de... Bueno, mañana después de la reunión dirá qué resulta de todo esto. Ahí sabremos. Sí. Bien, temas institucionales. Siguen con la obra para trasladar los corrales. Se mantiene la obra, bueno, ahora estamos por empezar otra etapa más de terminar una parte del perimetral de los corrales.
sea, de la parte más grande de los corrales, bueno, y tenemos que instalar la balanza nuevamente que se mandó a alargar. Y bueno, seguimos, pero bueno, lento, porque todo demanda recursos y lamentablemente no tenemos un ingreso de recursos muy importante, pero bueno, o sea, seguimos despacio, pero continuamos en el camino. Bueno, pero eso también desde el punto de vista logístico, estando cerca de la ruta 65 y que los camiones no tengan que desplazarse hasta el centro, desde el punto de vista logístico también va a ser un alivio importante desde todo punto de vista, para la ciudad en su desarrollo y para todos, ¿no? Pero bueno, es lento, pero se está haciendo y se continúa en movimiento, no paramos. Porque además el traslado para los camiones también va a estar en esa muy cerquita, así que eso va a favorecer todo. Sí, además está sobre estratégicamente, o sea, no ingresan al pueblo, o sea, están al lado de la ruta. Bueno, otro tema también que habría que replantearse el día de mañana, el traslado de la terminal de bus, con lo que significan los grandes bus. Sí. Haciendo un buen enclave en lo que es La Trocha, por la ruta C5, de derecho por el acceso a Perón, van ahí, pavimentando el acceso a la 65, van por ahí tipo L, y grandes bus no entran a la ciudad, que también eso hace al tránsito día a día, ¿no? Así que bueno, son estrategias son estrategias, sí, para adelante y para ir pensando y para ir cosas, pero bueno. Y sí, siempre el mismo tema, los recursos y... ¿Con qué? No, porque uno tiene que estar como mendigando. Sí. Tenés que planificar y tenés que estar como mendigando, cuando todo se genera acá. A ver, siendo un territorio rico en productividad... Por eso mismo. Porque 9 de julio tiene 2 puntos fuertes productivos, tanto la parte agropecuaria como la parte metalmecánica. Claro. Entonces, siendo una zona, una localidad con una capacidad de producir grande y no a veces no contar con parte de esos recursos que se distribuyen de otra forma, tanto a nivel nacional como provincial, que no retornan a la ciudad para generar ese tipo de inversión y ese tipo de mejora que benefician a toda la ciudad en su conjunto, ¿no? Bueno, me parece que a lo mejor los debates tienen que empezar a ser de esta naturaleza, ¿no? Sí. Pues si no, y además me parece, visto el enfoque que está señalando, de una vez por todas, políticas firmes y consecuentes. Sí, yo creo que las políticas tienen que tener un hilo conductor, por eso, de gobierno a gobierno, para sostenerse en el tiempo y tener un camino marcado. No podemos tener cambios de política o cambios de rumbo constantemente. En definitiva, de humor al cambio presidente. De cosas puntuales, o sea, de mejoras puntuales para toda la ciudad. No, porque uno lo observa de los vecinos mismos. Uruguay no tiene esa actitud cíclica, Brasil menos, Chile tampoco. Pero bueno, o sea, eso creo que es fundamental, que los políticos se pongan de acuerdo y tengamos en algún punto una política que sea conductora en el tiempo. Bien. Hugo, no sé si quedó algún tema pendiente, ¿querés mencionar alguna otra consideración? No, estamos realizando las comisiones interrural y empezando a armar el año. Tanto de caminos, ganadería, la parte política, bueno, todas las comisiones que están trabajando dentro de la rural y armando el 2025. Bien, bueno, muchísimas gracias y además valoro tu sentido del humor. Gracias. Pero muchachos de la sociedad rural, no se olviden, cuando llega pongan una alfombra roja, es príncipe. Gracias, Gustavo.